Esperamos que todos ya estén listos y vamos a dar inicio. Esta es la Iglesia de Cristo que se reúne en el sur de California, en San Fernando. Amigos que nos acompañan esta mañana, les damos la bienvenida también. Nos da gusto que estén entre nosotros. Vamos a dar inicio siempre con ese pensamiento gozosos de alabar a nuestro Dios. Vamos a empezar con una oración poniéndonos en las manos de Él, que sea Él que bendiga estos medios por el cual estaremos adorando. Vamos a orar, hermanos. Inclinando nuestros rostros, oramos. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, oh Dios, por tu amor y misericordia, Señor, por este nuevo día que nos regala, Señor. Gracias porque has puesto el deseo en cada uno de mis hermanos que están con nosotros en esta mañana, Señor. Te pedimos, bendito Dios, que seas tú el que bendigas este medio por el cual estaremos reunidos, Señor, alabando tu nombre. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a todo lo que hagamos, Señor, para que este servicio sea de tu agrado, Señor, sea llegue hacia ti con un olor fragante, Señor, de nuestro amor, de nuestro gozo, Señor, en este día que tú nos regalas. Te pedimos que bendigas a los hermanos que estarán sirviendo en los diferentes servicios, Señor, para que siempre ellos tengan ese deseo, Señor, de adorarte. También te pedimos por los amigos, si hay amigos que nos acompañan, Señor, que les bendiga, que ellos también puedan gozarse, Señor, en este momento de adoración que tenemos. Y te damos gracias por todo lo bueno que has sido con nosotros, Señor, porque nos ayudas a cada día. Y ahorita en este momento que estamos adorándote, Señor, te pedimos por que sea de corazón, Señor, que sea con ese deseo hacia ti, Señor. Te pedimos, bendito Dios, que te quedes con nosotros de principio a fin, que todo lo que hagamos en esta mañana sea para tu honra y gloria que tú te mereces, Señor. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. En él oramos y te damos gracias. Amén. Muy bien, mis hermanos, nuestro hermano Oscar se queda con los cantos. Buenos días, hermanos. Es una alegría de parte de Dios, hermanos, el podernos reunir este primer día de la semana. Espero que usted esta mañana esté con el deseo de adorar a Dios a través de los cantos. Y vamos a comenzar, hermanos, con un canto que habla de darle gracias a Dios por todas las cosas que Dios nos da. Y es el canto que se titula Agradecimiento. Siempre que canto este canto, hermanos, medito en la letra. Me gusta mucho meditar en la letra y es un canto que en lo personal me llena mucho de alegría, hermanos, cantarlo, porque no hay palabras, hermanos, con que expresar el agradecimiento que tenemos para con Dios, todo lo que Dios ha hecho por nosotros en nuestra vida. Y creo que nosotros tenemos que estar agradecidos con Él siempre. Vamos a pensar, hermanos, en la letra y cantar esta alabanza para nuestro Señor. Vamos a cantar. Al meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado, mi corazón se inflama, turbado de emoción, pues no encuentro palabra con que expresar mi Cristo, el agradecimiento de mi alma para mí. Cambiaste tú mi vida, me diste esperanza. Y desde ese momento mi alma recibió un gozo tan sublime que al paso de los años ha sido cual la fuente de mi felicidad.
agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría, levo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Las veces que la prueba ha puesto en mi camino, en vez de ser derrota, ha sido bendición. Pues ni por un instante tú me has dejado solo, y así tu santa mano ha sido mi sostén. Permite que mi vida yo ponga por ti, que dentro de mi alma presente siempre estén tus múltiples favores y tus misericordias, que aún sin merecerlas has tenido para mí. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría, elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Amén. Muchas son las cosas que Dios nos da, hermanos, y lo que podemos hacer es en agradecimiento a nuestro Dios, pues hay que servirle, ¿verdad? Porque si nos ponemos a contar todas las cosas que Dios nos ha dado, son muchas, ¿verdad? Y tenemos mucho que agradecerle al Señor. Vamos a cantar otro canto más, hermanos. Es el canto que habla de la gracia de Dios, esa sublime gracia. La sublime gracia que Dios nos ha dado es, por gracia somos salvos, no por méritos propios, pero la gracia de Dios hace algo muy grande en nuestra vida, ¿verdad? El apóstol Pablo habla de ello en la carta a los Efesios y les recuerda que somos salvos por gracia, por esa gracia de Dios para con nosotros. Vamos a cantar este canto, hermanos. Sublime gracia del Señor, que aún infeliz salvo, fui ciego, mas miro, perdido, y él me halló. Su gracia, amén, Señor, temer. Mi dudas aún oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. El
los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando con Dios por siglos mil, brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó. Amén. Con esa gracia estaremos, hermanos, gozando de la eternidad con el Señor. Canto más, hermanos. Después de este canto pasaremos a recordar el sacrificio de Cristo y este canto habla también de que ese sacrificio se hizo posible a través de la persona de Jesucristo, quien fue y murió en la cruz para darnos el perdón de nuestros pecados, pero también resucitó un día y está a la diestra de Dios Padre. Vamos a cantar el canto porque Él vive. Vamos a cantar. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es amor, paz y perdón. Por mí murió en el Calvario, mas de la tumba con poder resucitó, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive. Seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Grato es tener a un tierno niño, precioso don que Dios nos da. Cuánto mejor cuando Él recibe al Salvador y vida eterna gozará, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive. Seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy.
acabará. Mi vida un día enfrentaré, muerte y dolor, mas a Jesús veré en la gloria y reinaré con mi triunfante Salvador, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive. Seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive. Seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Que Dios los bendiga, hermano. Vamos a cantar. Padre amado, Padre amado, te alabamos por ser tus hijos, Padre amado. Y alzamos nuestras voces en un canto de loor, Padre amado, Padre amado. Jesucristo, Jesucristo, te alabamos por redimirnos, Jesucristo. Y alzamos nuestras voces en un canto de loor, Jesucristo, Jesucristo. Santo Espíritu, Santo Espíritu, te alabamos por reanimarnos, Santo Espíritu. Y alzamos nuestras voces en un canto de loor, Santo Espíritu, Santo Espíritu. Recordemos, hermanos, siempre esa obra de nuestro Dios. Él ha provisto todo para seguir adelante, hermanos, que no se nos olvide. Vamos a buscar un corito, es el 640, el nombre de Dios. El nombre de Dios. Vamos a cantar. El nombre de Dios es una torre fuerte. Los justos entran en él y salvos son. El nombre de Dios es una torre fuerte.
Los justos entran en él y salvos son. Bendito es el nombre de Dios. Bendito es el nombre de Dios. Bendito es el nombre de Dios, oh Señor. Bendito es el nombre de Dios. Bendito es el nombre de Dios. Bendito es el nombre de Dios, oh Señor. El nombre de Dios es una torre fuerte. Los justos entran en él y salvos son. El nombre de Dios es una torre fuerte. Los justos entran en él y salvos son. Santo es el nombre de Dios. Santo es el nombre de Dios. Santo es el nombre de Dios, oh Señor. Santo es el nombre de Dios. Santo es el nombre de Dios. Santo es el nombre de Dios, oh Señor. El nombre de Dios es una torre fuerte. Los justos entran en él y salvos son. El nombre de Dios es una torre fuerte. Los justos entran en él y salvos son. Gloria al nombre de Dios, gloria al nombre de Dios, gloria al nombre de Dios, oh Señor. Gloria al nombre de Dios, gloria al nombre de Dios, gloria al nombre de Dios, oh Señor. Vamos a cantar. La palabra del Señor, predica, predica, con anhelo y oración, predica, predica, ante el mundo burlador, sé testigos de su amor, el poder del Salvador, predica, predica, el ejemplo del Señor, imitad, imitad su humildad y tierno amor, imitad, imitad su constancia en la oración, su paciencia en la aflicción, su bondad y compasión, imitad, imitad. La venida del Señor, esperad, esperad, Él vendrá, tardará, esperad, esperad. Como siervos del gran Rey, trabajad con celo y fe. Si sembráis, recogeré. Esperad, esperad.
Vamos a orar, hermanos, así como estamos. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por estar aquí reunidos, Señor. Te rogamos, Padre, tus bendiciones para el hermano que trae la palabra en este día, Señor. También, de igual manera, te pedimos por este medio, Padre, que lo bendigas y tenemos la oportunidad de poder estar así reunidos por este medio, Señor. Te rogamos, Padre, que bendigas a cada uno de los que estaremos escuchando y que esta palabra, Señor, nos ayude a nosotros, a nuestra familia, Señor, para que podamos vivir en este mundo, Señor, y que podamos dirigirlo como tú deseas que seamos, Señor. Señor, todo esto te lo rogamos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. En esta hermosa mañana damos gracias a Dios, hermanos, por la oportunidad que Dios concede de podernos reunir este primer día de la semana. Estamos agradecidos con Dios por todo lo que Dios hace en nuestras vidas, esperando que usted esté bien en su familia y que todos estén gozando de las bendiciones que Dios nos da. Gozamos, hermanos, de las bendiciones del Señor son muchas y tenemos que estar gozándonos de ellas, ¿verdad? Esperando en Dios que así sea en cada familia acá en este lugar y todos aquellos hermanos que aún también no se han conectado, pero esperamos en Dios que posteriormente a ellos también estén con nosotros, ¿verdad? Pero nos alegra tenerle entre nosotros y que sea parte de la adoración a nuestro Dios en esta hermosa mañana. Hemos estado, hermanos, considerando temas que tienen que ver, hermanos, cómo Dios nos equipa, ¿verdad? Para poder vencer. El día de hoy, hermanos, tendremos un tema más sobre este pensamiento y estaremos considerando, hermanos, la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 5 y el verso 4. El apóstol Juan, hermanos, hace una aclaración muy importante ahí. Y dice la palabra de Dios, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe, hermanos, es parte de lo que Dios nos equipa, ¿verdad? Dice allí, hermanos, algo muy importante en el libro de Efesios, ¿verdad? Efesios capítulo 6 y versículos del 10, hermanos, al 18, habla, hermanos, de la armadura de un cristiano que nunca debe de faltar. Esa armadura siempre debe de tenerla consigo. El apóstol Pablo tenía en mente, sin duda, hermanos, a un soldado romano, ¿verdad? Él estaba en la cárcel y cuando él miraba al soldado romano lo visualizaba, pero también como un soldado de Cristo, ¿verdad? Y él visualizaba a ese soldado romano y miraba su casco, miraba todo, hermanos, en lo que de este soldado se equipaba para poder ir a la batalla, para poder estar listo, hermanos, para poder enfrentar al enemigo en sí. Entonces, pues, el apóstol Pablo visualiza a ese soldado romano y lo hace de una manera, hermanos, espiritual y habla de ese soldado, hermanos, pero esa es la armadura del cristiano que debe estar en sí. Y una de esas armaduras, hermanos, que menciona el apóstol Pablo, la encontramos, hermanos, en el libro de Efesios, capítulo 6, versículos del 10 al 18, decía, pero habla de ponerse, hermanos, dice el apóstol Pablo, el verso 16, sobre todo, ¿verdad? Sobre todo dice, tomad el escudo de la fe. El escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Fíjense bien lo que el apóstol Pablo está diciendo. Dentro de todo ese equipaje, ¿verdad? Dentro de todo lo que el apóstol Pablo podía ver en ese soldado romano y de cual estaba diciendo a la iglesia que también que cada cristiano debería de tener consigo mismo, dice, sobre todo, agarren esto, ¿verdad? Tomen el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces el apóstol Pablo, hermanos, habla de algo muy importante, habla de la importancia de la fe en la vida del cristiano, ¿verdad? Así lo visualiza el apóstol Pablo en la carta a los Efesios.
pero también cuando nosotros leíamos el versículo 4 de la carta del apóstol Juan, también, hermanos, ambos están conectados. Ambos hermanos tienen un mismo pensamiento, ambos hermanos están en la misma página, como dicen, ¿verdad? Y es que el apóstol Juan también dice que podemos vencer al mundo, ¿verdad? Dice ahí, esta es la victoria que, dice, es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Y cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Habla de la fe, ¿verdad? Habla de esa fe, hermanos, con la que el apóstol Pablo también menciona la carta a los Efesios. Note lo que dice la parte final, hermanos, del verso 16 del capítulo 6 de Efesios. Dice, el escudo de la fe debe estar siempre con nosotros. ¿Por qué razón? Porque el escudo de la fe es importante, hermanos, para apagar los dardos de fuego del maligno, ¿verdad? Note algo bien importante, como dice el apóstol Pablo ahí, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces nosotros estamos, hermanos, en un mundo donde la fe es importante en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo, hermanos, lleno de duda, ¿verdad? Está en un mundo, hermanos, podemos decir nosotros, lleno de duda. Hay personas, hermanos, incluso dentro de la iglesia misma, ¿verdad? Hay hermanos que la duda se apodera de ellos. Entonces tenemos que nosotros vencer, hermanos, esa duda, pero ¿qué nos ayuda a vencer la duda? ¿Verdad? Nos ayuda, dice, el maligno, hermanos, puede, dice, tirar muchos dardos de fuego, ¿verdad? Esos dardos pueden llegar, hermanos, pero si el escudo de la fe lo tenemos, entonces, hermanos, cuando la duda llega a nosotros, pues no nos va a hacer daño, ¿verdad? Porque el mundo también, vivimos en un mundo, hermanos, donde existe el miedo o el temor en sí, ¿verdad? Hay personas, hermanos, que tienen miedo realizar ciertas cosas en la vida. Tienen temor, hermanos, de poder sobrellevar algo en la vida, es decir, de hacer algo que puedan, hermanos, ellos ser productivos en la vida. Entonces, sin embargo, en el mundo en el que vivimos es un mundo, hermanos, también lleno de duda. El maligno puede tirar esos dardos de fuego, hermanos, como miedo para nosotros, para poder nosotros no realizar lo que Dios desea que realicemos. Es decir, también vivimos en un mundo, hermano, donde muchos son cautivos de lo que es la baja autoestima, ¿verdad? La baja autoestima, es decir, muchas personas tienen muy baja estima. Es decir, estos se consideran siempre que no pueden realizar ciertas cosas. No es que yo no puedo, ¿verdad? Yo no soy capaz de hacer ciertas cosas. Yo no soy capaz de llevar a cabo lo que Dios desea que nosotros. ¿Quién soy yo? Note algo importante. ¿Se recuerdan esas palabras, hermanos? Si usted se va al libro de Jeremías, incluso el llamamiento. Vamos a ver, hermanos, algunos ejemplos, pero por tener, hermanos, un ejemplo, por poner un ejemplo, quiero que vaya conmigo al libro de Jeremías. Cuando Dios llama a Jeremías, ¿verdad? Dios le llama a Jeremías y Dios le dice, hermanos, a Jeremías, ¿verdad? Que lo iba a poner, hermanos, a un trabajo muy especial. Y las palabras de Jeremías, hermanos, no fueron tan agradables a los oídos de Dios. Note lo que le dice, ¿verdad? El verso 4 de Jeremías capítulo 1 dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, ¿verdad? Antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dios, hermanos, ya tenía un plan preparado para Jeremías. Pero la respuesta de Jeremías no fue agradable a los oídos de Dios y dice, y yo dije, ay Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Esa fue la respuesta que le dio. Y Dios le dice, el versículo 7, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Entonces, muchas personas, hermanos, tienen una
una autoestima, hermanos, muy baja. Y se consideran, hermanos, no capaces para realizar las obras de Dios o ciertas cosas en la vida. Entonces, algo bien importante, el maligno siempre va a estar tirando dardos de fuego. Y puede ser, hermanos, la baja autoestima, que usted piense que no puede hacer las cosas mejores para Dios, que quizás usted no es capaz para realizar lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Así fue la respuesta de Jeremías. Si usted se recuerda también, hermano, el llamamiento de Moisés fue igual. Moisés le niega, hermanos, a Dios y le dice, no, envía otro. Y le dio tantas excusas, hermanos. ¿Por qué? Porque su baja autoestima, hermanos, su autoestima estaba muy baja. Entonces el maligno, hermanos, nos va a tirar dardos de fuego. Pero puede ser la duda, puede ser el miedo, puede ser la baja autoestima. Incluso, hermanos, puede ser la desconfianza. La desconfianza, el desconfiar, hermanos, en las cosas que Dios ha prometido. El desconfiar, hermanos, que podemos lograr lo que Dios dice que sí podemos hacer. En llegar y desconfiar, hermanos, de las promesas mismas de Dios. El que no llegamos, somos capaces de poder confiar. Muchas veces también, hermanos, esos dardos pueden ser el desánimo en nuestra vida. El desánimo cuando llega, ¿verdad? Llega, hermanos, y realmente hace estragos en la vida de la persona. Muchos cristianos, hermanos, han dejado de ser cristianos, de servirle al Señor, porque en un momento de su vida se desanimaron. Entró el desánimo y se fueron y jamás regresaron. Jamás regresaron al cristianismo. Abandonaron las promesas de Dios, abandonaron lo que Dios ha prometido a los que le aman. Y el desánimo entró, hermanos, y dejaron. ¿Por qué? Porque quizás su fe no estuvo, hermanos, como ese escudo para proteger los dardos de fuego del maligno que habla el apóstol Pablo a la carta a los Efesios. Entonces Dios nos da, hermanos, algo que nosotros podemos tener. El versículo 16 del libro de Efesios, capítulo 6, dice, sobre todas estas cosas, tomen el escudo de la fe con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Pero también puede haber, hermanos, hay personas con un sentimiento de culpa. Y ese sentimiento de culpa, hermanos, no les deja, ¿verdad? No deja, hermanos, que se acerque a Dios. Dios no va a poder perdonar. He hecho mucho mal. Le he fallado mucho a Dios. Y Dios no me va a poder perdonar. Y ese sentimiento de culpa siempre está y le priva, hermanos, que se acerque a Dios. Acuerde que el enemigo está tratando, hermanos, de que usted no le sirva a Dios. Que en usted puede entrar la duda a las promesas de Dios, que usted tenga miedo para servirle a Dios, que usted tenga una autoestima baja para que usted no le pueda servir a Dios, que usted desconfíe de las promesas de Dios para que usted no tenga esa fe firme, que en usted entre el desánimo para que usted abandone las cosas de Dios. Pero tenemos la importancia, hermanos, la fe, esa parte, hermanos, que el apóstol Juan dice en el libro de Efesios, perdón, en el libro de su carta, ¿verdad? En la primera carta, el capítulo 5, versículo 4. La victoria que vence al mundo, la fe que vence al mundo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la fe que vence al mundo, hermanos, lo encontramos en la palabra de Dios. Ahí está. Solo falta, hermanos, que yo entre en contacto con esa palabra de Dios. Que indague y que busque lo que la fe en realidad es. Cuando nosotros hablamos de la fe, hermanos, es importante, porque la fe, hermanos, es certeza. Así lo describe el escritor de los Hebreos, ¿verdad? El capítulo 11, versículo 1. Pues la fe, la certeza de lo que se espera. Es decir, esa certeza, esa convicción, ¿verdad? Esa también, como dice esa convicción, la fe es convicción, es certeza y es convicción. Lo que Dios ha prometido,
Ahí está y me lo va a dar. Lo que Dios está preparado para mí eso es una realidad. Todavía no lo puedo ver. Todavía no lo logro visualizar, pero en realidad es algo que ahí está en espera de mí. Así lo relata el apóstol Pablo, hermanos, en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, donde habla, hermanos, de la parte, hermanos, donde él anhela estar, hermanos, en esa eternidad con Cristo. El apóstol Juan dice que sabemos si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciera, tenemos de Dios. Dice, y un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Cómo el apóstol Pablo podía hablar, hermanos, de eso con esa confianza, con esa certeza, verdad? Él tenía, sin duda era un hombre de fe. Era un hombre de fe. Entonces él hablaba con una certeza, él hablaba con una claridad. Tenemos. No es que él pensaba y decía, tal vez Dios nos va a dar. No. A lo mejor puede estar una morada eterna en los cielos. No. Él dice, tenemos esa morada eterna. Y Dios ha prometido, ¿verdad? Esa morada. Dice ahí, y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Entonces, cuando hablamos de la fe, hermanos, hablamos de la certeza de esa convicción que debe de haber en nosotros. Esa fe, hermanos, que es capaz de vencer al mundo, a un mundo lleno de dudas, a un mundo, hermanos, lleno de temor, a un mundo de desánimo. Esa fe es capaz de hacer todo eso. Entonces nosotros tenemos que equiparnos de esa fe, tenemos que estar, esa parte tiene que estar en nosotros, sobre todo tomar el escudo de la fe. No olvidemos esa frase, sobre todo tomar el escudo de la fe. Entonces, importante, hermanos, considerar la fe en nuestra vida. Y la pregunta es para usted esta mañana, que me está escuchando. ¿Usted ya tomó ese escudo de la fe? Porque usted, el maligno va a estar ahí, va a estar tirando dardos de fuego. Pero si usted no tiene el escudo de la fe consigo, ¿verdad? ¿Se recuerdan esa figura que puse de ese soldado romano equipado, hermanos, para la batalla? Si usted como soldado cristiano no está equipado con el escudo de la fe, no va a poderle hacer frente a los dardos de fuego del maligno. Eso no vamos a poder. En un mundo va a llegar la duda, va a llegar el desánimo, va a llegar el temor, va a llegar, hermano, la baja autoestima, hermano, va a llegar la desconfianza y va a ser estragos. Y nos va a hacer, hermanos, que nos apartemos del Señor. Pero nosotros no queremos eso. Queremos tener, hermanos, sobre todo, dice el apóstol Pablo, tomar el escudo de la fe. Entonces la pregunta, hermanos, esta mañana es, ¿cómo la fe nos ayuda a vencer en un mundo como este, con el cual estamos viviendo? ¿Cómo es que la fe, hermanos, nos ayuda a vencer en un mundo como este? Bueno, para eso, hermano, yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Hebreos y el capítulo 11, que es el capítulo que habla extensamente sobre la fe. Es el capítulo, hermanos, que el escritor de los Hebreos nos presenta cómo es la fe. Nos presenta, hermanos, a esa fe, la fe, hermanos, que confía en Dios. Fíjese bien. El escritor de los Hebreos presenta a esa fe que confía en Dios. Entonces, nosotros vemos acá, hermanos, algo muy importante. Si usted va conmigo al verso 8, vamos a estar leyendo el versículo 8 hasta el versículo 11, donde el escritor de los Hebreos presenta a la fe que es capaz de confiar en las promesas de Dios. Dice allí, y habla de Abraham, habla de este siervo de Dios, hermanos, como considerado como también el hombre de la fe o el padre de la fe. Dice el verso 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Es decir, él salió
Y Dios le dijo, sal de tu tierra, ¿verdad? Y de tu parentela. Eso lo leemos en el libro de Génesis, ¿verdad? Pero note lo que dice allí el escritor de los Hebreos. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Dios le llamó y le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, a la casa de tu padre y a la tierra que yo te daré. Dios no le había dicho ni le había mostrado la tierra. Pero Dios le dijo, sal de tu tierra. No la conocía y salió sin saber a dónde iba. Versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo, del tiempo de la, dice ahí, de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Entonces, noten algo bien importante, hermanos, lo que el escritor de los Hebreos presenta la fe. El apóstol Juan dice que la victoria que vence al mundo es la fe. Entonces, la fe, hermano, estamos hablando de tener, como dice Pablo, el escudo de la fe. De equiparnos con ese escudo de la fe. ¿Por qué? Porque esa fe es capaz, hermano, de hacer muchas cosas. Esa fe es capaz, hermano, como el escritor de los Hebreos dice, es la fe. El escritor de los Hebreos presenta a la fe que confía en Dios, a esa fe que es capaz de confiar. En eso es lo que Dios nos ha dicho, lo que Dios nos presenta. Abraham salió, hermanos, sin saber a dónde iba. ¿Usted ha agarrado algún trabajo sin saber cuánto va a ganar? Le dicen, ven a trabajar esta semana y este trabajo. Y no, lo primero que preguntamos es cuánto voy a ganar. Yo no me cambio de lugar, hermano, si no sé cuánto voy a ganar. Imagínese, dejo un trabajo y me voy a otro trabajo y me van a pagar menos, ¿verdad? No. Por lo general siempre es lo que sucede. Nosotros, hermanos, queremos ver, ¿verdad? Así es el ser humano. Así somos como seres humanos. Queremos ver primero las cosas, ¿verdad? Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra. Y Abraham dice que, ¿qué fue lo que hizo Abraham? En el versículo 8 dice que él salió sin saber a dónde iba. ¿Por qué? Porque la fe, hermanos, este era un hombre de fe. Abraham era un hombre de fe. Entonces Abraham, hermanos, tenía esa fe y confiaba, hermanos, en quién le había dicho. ¿Quién era el que lo había sacado de esa tierra? ¿Quién es el que le dijo, sal de tu tierra? No fue, hermanos, el vecino de lado. No fue, hermanos, el familiar más cercano, no. Fue, hermanos, Dios mismo le dijo, él salió de su tierra como Dios le había dicho. Creyó, hermanos, en el Altísimo. Creyó en el Creador del universo. Y salió y habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué? Porque iban a ser, hermanos, participantes de la misma promesa que Dios les había dado. Entonces la fe, hermanos, es algo importante, la fe que puede vencer al mundo, a un mundo lleno de maldad, a un mundo, hermanos, lleno de temor, donde predomina la duda, a un mundo donde predomina quizás el desánimo. Es esa fe, hermanos, que Dios promete a cada uno de nosotros. Esa fe, hermanos, es esa certeza. Por eso el apóstol Pablo dice, tomad, sobre todo tomad el escudo de la fe. Entonces podemos pensar, hermanos, el escritor de los Hebreos nos presenta, hermanos, a una fe que confía en Dios, pero también presenta, hermanos, en ese capítulo 11, presenta, hermanos, a la fe que ve hacia adelante.
Así lo presenta el escritor de los Hebreos. Presenta a la fe que ve hacia adelante. Note algo bien importante, y eso lo vamos a ver, hermanos, ahí mismo en el capítulo 11 de Hebreos, el verso 20, hermanos, hasta el 22. Dice ahí, hermanos, el versículo 20, por la fe bendijo, dice a Jacob, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Y por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir, dice, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Entonces, el escritor de los Hebreos presenta, hermanos, a esa fe, ¿verdad?, que ve hacia adelante, donde quizás, hermanos, hay duda, ¿verdad? Cuando hay duda en nosotros, pues la palabra del Señor nos enseña esa parte, esa fe que ve hacia adelante. Note algo bien importante el versículo 20, lo que dice. Por la fe bendijo Isaac a Jacob, dice, y a Esaú respecto a cosas venideras. No estaban pasando, pero iban a pasar, ¿verdad? Y los bendijo. Y note algo bien importante, hermanos, dice allí el versículo 21, por la fe, Jacob al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, dice, apoyado sobre el extremo de su bordón. El versículo 22 es un versículo interesante. Yo quiero que usted me ponga cuidado a eso. Dice allí, por la fe José al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Ahora, todos recordamos, hermanos, qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Estaba en Egipto. ¿Y cómo es que el pueblo de Israel, hermanos, llegó a ser cautivo en Egipto, verdad? Primero llegó José y fue gobernador de ahí de Egipto, hermanos, y Dios bendijo mucho a José. Y luego, por medio de José, vinieron sus hermanos y así llegó, hermano, el pueblo de Israel a Egipto, ¿verdad? Pero el pueblo quedó, hermanos, esclavo. Pero noten algo bien importante lo que dice el verso 22. Por la fe mencionó, dice, la salida de los hijos de Israel. Es decir, iban a salir. Quizás, hermanos, en el momento donde los judíos pensaron, ya no vamos a salir de acá. Se recuerda, hermanos, cuando empieza el libro de Éxodo, ¿verdad? El libro de Éxodo, cómo comienza y el llamamiento de Moisés. Pero dice que el clamor de los hijos de Israel era grande delante de Dios. O sea, los hijos de Israel se clamaban, hermanos, a Dios y llegaban, hermanos, a clamar y pensaban que nunca iban a salir. Pero Dios, hermanos, tenía algo muy bueno preparado para ellos. Pero José dice que algo hizo ahí. Al morir mencionó la salida de los hijos de Israel. Y esa es la fe, hermanos, donde hay dudas. Por eso es importante, hermanos, mantener ese escudo de la fe con cada uno de nosotros, hacerlo nuestro. Y el escritor de los Hebreos en ese capítulo 11 menciona, hermanos, a la fe que confía en Dios, a esa fe que es capaz de confiar en las promesas de Dios, pero también menciona a la fe que ve hacia adelante, donde las cosas no han sucedido aún, pero que van a suceder a favor nuestro. Donde las cosas, hermanos, no las podemos visualizar aún, pero sabemos que el que lo ha prometido es capaz de darlo. Entonces esa fe debe estar en nosotros. ¿Por qué? Porque esa fe sí es capaz de vencer a un mundo lleno de dudas. Esa fe es capaz de vencerla. Entonces el escritor de los Hebreos sigue mencionando, hermanos, acerca de la fe y presenta la fe, hermanos, que es capaz de escoger lo mejor. Note algo bien importante, y eso lo vemos, hermanos, en el versículo 24 hasta el versículo 29, ¿verdad?
hablando, hermanos, de Moisés. La fe que es capaz de escoger lo mejor. Es decir, hermanos, importante, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo como mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Es importante, hermanos, como menciona ahí, tenía puesta la mirada de ese en el galardón. Por la fe dejó, dice, a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua dice, y la esparció, dice, la sangre para que el que destruía a los primogénitos no, dice, los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Entonces el escritor de los Hebreos menciona, hermanos, esa fe que es capaz de vencer al mundo, pero también esa fe, hermanos, que es capaz de escoger lo mejor. Esa fe debe estar en nosotros, porque debe de estar, hermanos, esa es la fe que vence al mundo, que es capaz de escoger lo mejor. Vivimos en un mundo, hermanos, lleno de maldad. Vivimos en un mundo, hermanos, donde ofrece muchas cosas temporales, ¿verdad? Vivimos en un mundo, hermanos, donde si usted se descuida, hermanos, realmente deja las cosas de Dios, hermanos, con facilidad. Con facilidad, porque el mundo, hermanos, le presenta muchas cosas, muchas riquezas, ¿verdad? Le presenta muchas cosas importantes, entre comillas. Pero esas cosas, hermanos, no le van a llevar a la vida eterna. Dice que Moisés, hermanos, fue capaz de escoger lo mejor. Escogió lo mejor. La fe que escoge lo mejor. El escritor de los Hebreos la presenta. Y esa lo hizo Moisés. Dejó las riquezas. Dejó, hermanos, el ser llamado hijo de la hija de Faraón. Dejó un cargo tan importante. ¿Por qué? Porque él dice que escogió algo. Escogió antes ser maltratado. Nota algo importante acá. Escogió antes, el verso 25, antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Entonces la fe que vence al mundo es esa fe que escoge lo mejor. Lo mejor que Dios da. Y esa parte, hermanos, es importante porque cada uno de nosotros se nos va a presentar, el mundo va a presentar muchas cosas. ¿Se recuerda, hermanos, los dardos del enemigo, del maligno? Puede ser las riquezas, ¿verdad? El amor a las riquezas. Y usted puede tener ese amor a las riquezas, pero usted fácilmente puede abandonar los caminos del Señor. Pero Moisés fue capaz de escoger lo mejor. Aún no lo veía. Aún no estaba presente con él, pero realmente él lo escogió. Escogió lo mejor. Entonces la fe, hermanos, que vence al mundo es esa fe que es capaz de escoger lo mejor. El escritor de los Hebreos también presenta, hermanos, a la fe que hace cambios en nuestra vida. Una fe, hermanos, que es capaz de hacer cambios. Y eso lo vemos, hermanos, en la parte final del verso 32 en adelante del capítulo 11 del libro de Hebreos. Y el escritor de los Hebreos viene hablando de la fe y viene poniendo personajes de la fe. Habla de muchos personajes y yo quiero resaltar algunos de ellos, ¿verdad? Cómo es que la fe hace cambios en nuestra vida, ¿verdad? Así lo presenta, hermanos, el escritor de los Hebreos, una fe que puede hacer cambios en mi vida. Dice ahí el versículo 32, ¿y qué más digo?
porque el tiempo me falta, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Y note algo importante. ¿Qué pasó con Gedeón, hermanos? ¿Cómo le cambió la vida, hermanos? ¿Hizo cambio Dios en la vida de Gedeón? Si usted se va al libro de Jueces, ¿verdad? Ahí donde encontramos la historia de Gedeón y encontramos esa historia, hermanos, en el capítulo 7, si no me equivoco, hermanos, encontramos esa historia de Gedeón y cómo Dios obra en la vida de Gedeón. Cómo Dios obra, hermanos, en este juez. Pero bien importante, dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando desde Gedeón. Alguien, hermanos, al cual Dios le demostró cosas grandes y cómo la vida de Gedeón cambió, hermanos. Después de tener, hermanos, una vida tal vez de incredulidad, a poder, hermanos, tener una vida de fe, de ver el poder de Dios, hermanos, obrando en la vida de ellos. Cómo Gedeón fue, hermanos, y cómo Dios libró a los israelitas de los madianitas, ¿verdad? Cómo Dios los libró, hermanos. Cómo Dios hizo que ese pueblo, hermanos, huyese delante de ellos, con poca gente. Entonces, algo bien importante, el verso 33 dice, porque que por fe conquistaron reinos. Dice, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Note lo que está diciendo ahí, hermanos, el escritor de los Hebreos. Una fe que hace cambios en la vida. Dice que sacaron fuerzas de debilidad. Eso es lo que hace la fe. La fe que vence al mundo es la fe que hace cambios en nuestra vida. Por eso es importante tener el escudo de la fe. ¿Por qué? Porque a lo mejor quizás nos sentimos débiles. Se sentían, hermanos, ya destruidos, pero fueron capaces, por la fe, sacaron fuerza de debilidad. Dice allí el escritor de los Hebreos, versículo 34, se hicieron fuertes en batalla. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, dice, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y aún más de esto, pisotones y cárceles. Fueron, dice ahí, apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, y pobres angustiados, maltratados. Es decir, la fe, hermanos, hace cambios en la vida de la persona. Y esa es la fe, hermanos, que vence al mundo. Esa es la fe que cada uno de nosotros debemos de tener en nuestra vida. Y esa es la fe, hermanos, que usted debe de equiparse. Usted debe tener sobre todo, dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Quiero que vaya conmigo a esa carta y dice el versículo 16 que leíamos al comienzo, hermanos, de la lección, ¿verdad? Sobre todo, del capítulo 6 de Efesios, tomad el escudo de la fe, con la que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La pregunta, hermanos, esta mañana es, ¿usted ya tomó el escudo de la fe como parte de su equipaje, como parte de su equipo de guerra contra el maligno? Si usted no lo ha tomado, hermanos, la palabra de Dios dice, tomémoslo. Sobre todo, no olvide el escudo de la fe.
La fe, hermanos, que vence al mundo, la presenta Hebreos, hermanos, y la presenta de muchas maneras. Es capaz de vencer la duda. Es capaz de vencer la desconfianza. Es capaz de vencer, hermanos, la falta de autoestima. Es capaz de vencer, hermanos, el sentimiento de culpa. Es capaz de vencer, hermanos, muchas cosas. Pero esa fe, hermano, debe estar en nosotros. Y esa fe, hermanos, la encontramos en la palabra de Dios, en sus promesas. Ahí está. Solo falta, hermanos, que yo tenga contacto con esa palabra. La tengo yo, hermanos, en realidad, ese contacto con las escrituras. Las escrituras ahí están. Yo debo de tener, hermanos, ese contacto día a día con la palabra del Señor. Porque Hebreos lo describe la fe de una manera muy impresionante, hermano. Ese capítulo habla de la fe, hermanos, como no tiene usted una idea. Muchas veces nosotros hacemos a un lado y quizás no leemos las escrituras. Pero el apóstol Juan dice que esta es la victoria que vence al mundo y es la fe. La fe es capaz de vencer, hermanos. Y esa fe debe estar en nosotros, en nuestro corazón. Esta mañana hacemos una invitación a todo aquel que quizás no tiene a Cristo en su corazón. Usted quizás que nos escucha no tiene a Cristo en su corazón. Y usted puede tenerlo también. Pero para que usted venga a los pies de Cristo, es importante tener fe, dice, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que haya fe en usted. Es necesario que usted crea esa palabra que hemos predicado esta mañana. Es importante también que usted se arrepienta de sus pecados. Es importantísimo también que usted confiese el nombre de Jesucristo. Pero es importante también que usted sea sumergido en las aguas del bautismo y venga a ser una nueva creación de Dios. Pero sobre todas las cosas, también es importante mantenernos una fidelidad a Dios hasta que el día que el Señor venga por nosotros. Le invitamos esta mañana. Hay un canto de invitación y dejamos a nuestro hermano que dirige ese canto. Dios bendiga su palabra esta mañana. Gracias, hermano, por esa lección. Y ya escuchamos, tenemos una invitación que es de parte de Dios. Y le invitamos, si usted necesita tal vez arrepentirse de algo, hacer algún cambio en su vida, y tal vez ya obedeció el evangelio, pero solo necesita hacer un cambio, hágalo saber ante Dios y la iglesia. Y también, si aquellos no han obedecido, ¿verdad? El evangelio, decía nuestro hermano, importante, el que lo hagamos, confesemos ese nombre, busquemos el arrepentimiento, busquemos también el bautismo para perdón de pecados y tomar esa vida fiel a Dios. Vamos a buscar este canto, hermanos, es el 120. Dios es amor. Vamos a cantar. En pecados y temor el Salvador me dio, aunque indigno pecador, su mano me tendió. En Calvario al morir, mi vida rescató. En la cruz saló por mí el consumó. Ven al Señor, oh pecador. Él es tu amigo fiel. Ven, pecador. Ven al Señor. Dios es amor. Escucha su tierna voz. Ven, pecador. De la tumba ya surgió
mi Redentor Jesús, y la muerte ya venció, dándome plena luz. Te convida a gozar de esta bendición, que poseo yo también la salvación. Ven al Señor, oh pecador. Él es tu amigo fiel. Ven, pecador. Ven al Señor. Dios es amor. Escucha su tierna voz. Ven, pecador. A los cielos ascendió Cristo mi Salvador. A la diestra de Jehová está el mediador. Intercede en tu favor. Ven pronto, pecador. No desprecies esta voz, es del Señor. Ven al Señor, oh pecador. Él es tu amigo fiel. Ven, pecador. Ven al Señor. Dios es amor. Escucha su tierna voz. Ven, pecador.